Bueno, muy bienvenidos a todos y a todas quienes nos acompañan en esta tarde, que es una tarde muy especial para nosotros, ya que vamos a, ¿cierto?, inaugurar uno de nuestros comités muy ansiados, que es el Comité de Mediación Penal Juvenil. Me presento para quienes no me conocen, soy Varinia Penco, la actual presidenta del Colegio de Mediadores de Chile y a nombre de la directiva les damos una cordial bienvenida a todos aquellos y aquellas que no forman parte del colegio, que no conocen el funcionamiento y el actuar del colegio. La idea de esta actividad tiene múltiples objetivos, ¿cierto? Uno de ellos es la inauguración del comité, pero también es dar a conocer una de las tantas actividades y acciones que el colegio realiza en pro de la difusión de los distintos áreas y aspectos de la mediación y la resolución colaborativa de conflictos. El día de hoy les voy a explicar un poquito cómo vamos a funcionar. Eh, Primero, brevemente, les voy a comentar a grandes modos qué es el Comité de Mediación Penal Juvenil, qué son los comités, eh, qué es lo que realizamos, ¿cierto?, como colegio y cómo funcionamos. Y posteriormente, para darle el paso a Carol Vietis, la coordinadora, que va a ser quien la coordinadora de este comité y también quien va a dictar el seminario en cuestión. ¿Cómo vamos a funcionar los voy a, con el seminario? Eh, de la siguiente manera. Silencio, por Eso favor. me invito a... Ya. Durante el seminario yo voy a silenciar a todos. La forma de poder consultar o de interactuar durante el seminario es a través del chat. Pueden registrar ahí todas sus consultas. Se van a seleccionar y a recopilar cada una de ellas para posteriormente, al término del seminario, poder recoger, recabar las preguntas, las consultas que tengan sobre el seminario y tratar de abrir el micrófono para que también podamos interactuar un poquitito en conjunto. Entonces, como yo les decía, bueno, hoy día es la inauguración del Comité de Mediación Penal Juvenil, ¿cierto? ¿Qué son los comités? Bueno, el Colegio de Mediadores de Chile se organiza desde, ¿cierto?, su integrantes generales de cada uno de sus miembros en una asamblea general que son todos los mediadores y mediadoras que forman parte de este cuerpo colegiado. Y existe una directiva que está elegida por estos miembros y esta directiva es la que tiene la misión de llevar a cabo cada uno de los objetivos que tiene el colegio dentro de sus estatutos. Y para poder llevar a cabo dichos objetivos, el directorio puede organizar las actividades del colegio a través de la constitución de comités para poder, como ya les decía anteriormente, cumplir mejor estos objetivos. ¿Qué buscan en general los comités? Buscan potenciar el área específica, cada una de las áreas de los comités en cuestión, a través de acciones de difusión, de promoción, de capacitación, de vinculación con el medio y en general de incidencias que apunten, ¿cierto?, a el área respectiva, facilitando y optimizando de esa manera el trabajo, como yo les mencionaba antes, de la directiva en el cumplimiento de los objetivos estatutarios del colegio. ¿Qué comités actualmente hay en funcionamiento en el colegio? El Comité de Mediación Educativa, el Comité Sociocomunitario, el Comité Familiar Licitado, el Comité Civil, Comercial, de Consumo y Ambiental, el Comité de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos en Personas Mayores, recientemente formado y trabajando ahí, armándose el Comité de Incidencias Públicas y aspectos jurídicos y nuestro Departamento de Derechos Humanos. Cada uno de estos comités está conformado por un grupo de colegiados entre 5 a 15, 20 personas, 20 socios que deciden colaborativamente trabajar en pos de estos objetivos que yo les decía anteriormente. Cada comité es autónomo, una vez que se conforman con una coordinadora em, designada especialmente para dicha función,
se organizan en poner sus propios requisitos, sus propios objetivos, en definir em, cómo van a trabajar, en definir su propio plan de trabajo para poder realizar en distintas etapas y niveles cada uno de esos objetivos trazados. Em, no los quiero quizás tampoco aburrir ni comentar. Pueden ver nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, también en LinkedIn, de algunas actividades que han realizado el comité educativo, como yo les decía, realizando diferentes charlas en diversos colegios. El comité, por ejemplo, civil y comercial ha realizado muchos seminarios mostrando las diferentes visiones y aplicaciones en distintos países. Tuvimos de prácticamente los 5 continentes, de mostrar cómo opera la mediación civil y comercial en cada uno de ellos. El comité comunitario ha trabajado intensamente en generar acciones concretas en los territorios, desde las municipalidades principalmente, trabajando con, no solo apoyando a funcionarios que ejercen dicha función, sino trabajando con vecinos y vecinas, dirigentes, líderes y lideresas en los territorios para fortalecer, ¿cierto?, este tejido social y las capacidades dialógicas, y poner el diálogo primeramente como la forma primaria de abordaje a la conflictividad social. El Comité de Personas Mayores ha hecho y está haciendo un trabajo maravilloso en redes también, en articulación y redes para posicionar el tema de las personas mayores, el acceso a la justicia y un envejecimiento saludable. Bueno, es así como llegamos ahora hasta esta inauguración del Comité de Mediación Penal Juvenil, como yo les decía, que va a estar coordinado por Carol Betis. Y la idea posteriormente es que todos aquellos colegiados y colegiadas que ya tengan un trabajo, una formación al respecto, que quieren potenciar esta área, por interno después puedan consultarnos para ver su posible incorporación y definir, ¿cierto?, estas formas de trabajar. Hoy día contamos con una gran expositora que van a, cierto, a conocer poco a poco, que es Carol. Carol es mediadora colegiada, como yo les había dicho anteriormente, tiene una sólida formación académica y una amplia experiencia en mediación y justicia restaurativa. Ella forma parte de los 16 mediadores ya acreditados en mediación penal juvenil en la zona norte, en el contexto de la actual implementación de la Ley 21.527, que, como bien ustedes saben, se contempla en 3 etapas: el año 2024 en la zona norte, el 2025 en la zona sur y el 2026 en la zona central. La trayectoria de Carol abarca diversas áreas. Ella es trabajadora social de profesión y cuenta con un magíster en intervención familiar, en criminología, abuso sexual infantil, trauma complejo, parentalidad, apego, desarrollo de la infancia y justicia restaurativa juvenil y mediación penal juvenil. Se ha desempeñado como relatora y asesora en temas de mediación y peritaje, así como docente, tanto en programas de pregrado como posgrado. Como mediadora, ha tenido intervención y experiencia en diversos ámbitos, como el familiar, en salud, en daños en salud, comercial y actualmente a nivel penal. Hoy día Carol nos va a conversar y nos va a traer el seminario de la mediación penal juvenil en Chile, experiencias de la entrada en vigencia de la ley desde su operacionalidad. Carol, muy bienvenida. Entonces, estás por ahí. Aquí estoy, Bari. Déjame un segundito, te voy a... No, ahí te veo. Perfecto, déjame... Ahí sí. Probemos si es que puedes compartir. Muchas gracias, Carol, por estar con nosotros y por llevar, cierto, este nuevo desafío nacional. Ahí sí. Perfecto. Entonces yo me silencio y te dejo acá el micrófono para ti. Muchas gracias, Varinia. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto estar aquí. Es mi primera vez hablando desde el colegio.
Y como bien lo decía Variña, esta iniciativa nació, me tomé la bandera, ya que estoy en la zona, pertenezco a la región de Arica y Parinacota, el lugar donde se implementa inicialmente esta ley, ¿cierto? Parte de la macrozona norte, así que dije, a medida que fue avanzando el tiempo, me di cuenta que habían pasado muchas cositas por ahí, entonces dije, no quiero que les pase esto a los colegas cuando les toque acreditarse el 2024 por la zona sur y el 2025 por la metropolitana y Valparaíso y Rancagua. Así que esa finalmente es mi motivación. Yo soy una ferviente creedora del trabajo colaborativo, así que esa es la que vengo hoy día a contarles, ya desde la experiencia que ha pasado acá en Arica. Bueno, y en el norte, la verdad, porque no afiatamos harto con los colegas. Bueno, lo primero que sí me ayuda mucho a fortalecer mi trabajo en redes sociales, les dejo aquí mi Instagram, Mediación y Peritaje Chile, si no me siguen, ahí también subo harta información y instancias académicas en las que participo, y si es de vuestro interés también, aprovecho de pasar el dato comercial que en junio voy a ir con este curso de justicia restaurativa en esta consultora, ¿cierto? Y ustedes pueden buscar toda la información en el Instagram para tomar contactos con ellos, para los que ya deseen especializarse un poquito más. Hay varias ofertas en el mercado, pero vale la pena decir en la que estoy yo. Bueno, ay, se me corrió una lámina, chiquilla. Esto era lo primero. Estaba por aquí, me parece. Ya me estaba fallando algo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración para empezar a hablar de la justicia restaurativa es no olvidarnos de la Convención de Derechos de la Infancia, ¿ya? Entonces, recordemos que la ONU en noviembre del 89 empieza a hablar de este tema y se esquematiza todo esto a través de la convención, y Chile la ratifica casi un año después, ¿cierto?, en septiembre de 1990. Muchas cosas se han hecho desde que Chile ratifica la convención en el año 90, sin embargo, y siendo bien atingente a la materia que hoy día me convoca, me gustaría hablar, ¿cierto?, en particular de la Ley de Garantía y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que salió recién el año 2022, y eso ya ojalá les abra la mente a decir cuánto tiempo pasó para que nuestro país tuviese una ley de garantías para la infancia. 1990 la ratifica y el 2022 recién tenemos una ley de garantías. Y en ese mismo orden de ideas, el mismo 2022, ¿cierto?, se publica la 21.257, que modifica la 20.084, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y finalmente extinguirá lo que hoy día conocemos como el CENAME, ya que el CENAME va a extinguirse en el año finalmente 2026, cuando esta ley se instale completamente en nuestro país. Entonces, si hacemos un análisis súper rápido desde la mirada de los derechos humanos, específicamente en los de la infancia, tuvo que pasar harto tiempo, harta agua abajo del río, para que tuviéramos una ley de garantías para la infancia, y precisamente en este orden, una ley especializada, ¿cierto?, más allá de lo que fue el intento de la 20.084, para que nuestro país se adscribiera, ¿cierto?, a tener finalmente instalado todo lo que significa la convención, y seguramente nos falta mucho más aún, ¿ya? Porque la convención es muy amplia y tratar de proteger los derechos de la infancia es un tema que va avanzando también con el tiempo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, bueno, finalmente todas las medidas que se adopten respecto de a un niño, niña, adolescente, tienen que estar basadas en la consideración especial de esto que conocemos mucho en la judicatura, que es el famoso interés superior, ¿cierto? Que algunas personas lo entienden en alguna lógica, los jueces, los magistrados, los abogados lo entienden desde otra, ¿cierto? Y todavía no hay un consenso de qué podemos entender todos finalmente por el interés superior, por más que haya mucha literatura al respecto. En este orden de ideas del interés superior, de lo que viene precisamente al tema de penal juvenil, es que la detención, el encarcelamiento, debe llevarse de acuerdo a la conformidad de la ley. Sin embargo, esta medida tiene que ser el último recurso dentro de un periodo lo más corto posible, ¿cierto? Porque se pone de manifiesto la importancia que tiene que tener la reintegración para la persona que ha infringido, ¿cierto?, las leyes, ¿cierto?, en lo que es la sociedad. Cumplir con tales exigencias, entonces, es bastante potente, ¿cierto?, a nivel país, y por ello el Estado de Chile considera que para precisamente operacionalizar esta variable,
Se instala la mediación penal en Chile, ¿cierto?, con esta mirada de la justicia restaurativa porque considera que es la mejor opción dentro de la justicia penal adolescente, es un mecanismo, la justicia restaurativa, validado internacionalmente, ya, porque está dentro de los principios de esto que hablaba al inicio, de la Convención de los Derechos de la Infancia, ya. Es un mecanismo ampliamente usado en muchos países en Europa, ya es una práctica milenaria y antigua. Sin embargo, a nuestro país le faltaba esta patita dentro de la legislación. El enfoque finalmente de la justicia restaurativa, en esta mirada de la mediación que tiene nuestro país, intenta resolver las consecuencias del delito con miras a la despenalización y la generación de acuerdos que por un lado reparen el daño hacia la víctima y por el otro reeduquen, reinserten al joven que ha infraccionado la ley, ¿ya? Y acá pasa una cuestión muy importante, interesante, porque si pensamos en el servicio que tiene que llevar a cabo este procedimiento, es un servicio que va a tener que empezar a trabajar con las víctimas, ¿ya? No solamente con el ofensor, ¿cierto? Con el infractor juvenil. Así que es una cosa muy paradójica, ¿cierto? Que quien tiene que ejecutar finalmente las medidas para el infractor también tenga que acoger a la víctima dentro de su trabajo que va a tener que realizar. Es así entonces que la 20.084, que es de el año 2005, establece, ¿cierto?, un sistema de responsabilidad penal adolescente y, a mi juicio, es una ley bastante punitiva, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, apenas parte la ley en su artículo 6 dice sanciones, ¿ya? En vez de empezar a decir qué vamos a entender por lo que podamos poner ahí, me llama mucho la atención que 5 artículos antes haya una introducción y al sexto empezamos al tiro con qué es lo que le va a tocar a este joven infractor. Entonces, en este orden de ideas aparecen todas estas medidas que se cumplen en el medio libre o estas medidas privativas, ¿cierto?, que hoy día las ejecutan Sename, donde la ley todavía no ha entrado en vigencia, y la ejecuta ya el Servicio de Reinserción en la macrozona norte. Entonces tenemos la internación en regímenes cerrados, que conlleva un programa de reinserción social, y está la internación semicerrado, que también viene con un programa de reinserción social, que serían las condenas privativas de libertad, ya que hoy día la ejecuta Sename por el sur y hoy día el servicio por acá en el norte en custodia, ¿cierto?, de gendarmería. Son como las cárceles juveniles que tenemos en nuestra mente. Y lo que tiene que ver en el proceso de libertad, podemos encontrar programas como la libertad asistida especial, que se le conoce como PLE, la libertad asistida, que se le conoce como PLA, la prestación de servicio en beneficio de la comunidad, ¿cierto?, que son los famosos trabajos comunitarios. Esta incipiente línea, desde el año 2005, porque estamos en la 20.084, reparación del daño causado, ¿ya?, que ya tenía ahí unos principios un poco de justicia restaurativa, la multa, que básicamente es dinero, ¿cierto?, y la amonestación, que es un reto, una verbalización por parte del magistrado, ¿cierto?, en una reprenda, ya, no lo haga más. Para pasar a lo que tenemos hoy día, en la macrozona norte, ¿cierto?, vigente la 21.527, que su gran fuerte es que instala este nuevo servicio, el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, modifica la 20.084, ¿cierto?, porque precisamente incluye la mediación, ¿ya? Así que es una ley muy nueva, si ustedes lo pueden ver ahí, se promulgó el último día antes que terminara el año, porque precisamente en enero ya se tenía que dar inicio a todo esto. Entonces, por ahí empezó mi interés, ¿cierto?, por acreditarme en una cosa más que yo podía ser mediadora, y me vine a encontrar con todo esto y terminé estudiando y terminé leyendo la ley, comprendiéndola y participando de varias instancias, la verdad. Entonces la ley se promulga y entra en vigencia, como bien lo decía Barini al inicio, en 3 etapas. Ya la primera, que ya ocurrió evidentemente, la ley está en vigencia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Ya estas 5 regiones de la macrozona norte. En una segunda etapa va a entrar en vigencia por el sur, la región de Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes, para finalmente la ley entrar en vigencia plenamente el 2026, colegas de Valparaíso, de la Metropolitana y de Rancagua O'Higgins, ¿ya? Así que yo decía que, como lo decía al inicio, que ganas de que las que van a estar, las que están hoy día en estas regiones de la segunda etapa, se empapen de esto y decidan embarcarse o no, luego de conocer cómo ha ido la cosa por acá, por el norte, ¿ya? Así que esa es mi principal motivación.
Se entiende que cuando el 2026 ya esté instalada completamente la ley, a extinguirse finalmente el Sename, porque todos estos centros que pertenecían al Sename, ¿cierto? Que son los que ya sigue administrando por la zona central y sur, van a ser de administración, ¿cierto? Del nuevo servicio de reinserción. Bueno, dicho esto, entonces tenemos unos hitos bastante importantes que me gustaría destacar en relación a la 21.500, pero el que crea este gran... Hola. Hola, hola. ¿Puede más de los papeles de su hija? Oiga. Ah, pero si... ¿Lo suyo cuánto es? Lo mío son de lo que me debes, de 20 euros. Era... Yo le debía... Ahí sí, ¿volví? Entonces, el primer granito es que tenemos un estamento nuevo, ¿cierto? Que es este servicio, esta sigla ya, para que ya la empezamos a incorporar a nuestro repertorio, a nuestro lenguaje leguleyo, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, donde en su artículo 2 dice que es el servicio responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas, ¿cierto?, en la 20.084, mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, evidentemente del adolescente, a la integración social de los sujetos de su atención y a la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia. Y aquí aprovecho de pasar el dato, colegas, eh, como es un servicio nuevo y parte de está dentro de la ley, los cargos para ser director de este servicio hoy día están vigentes, si no me equivoco, en 2 regiones por allá, por la macrozona sur, ¿ya? Así que adp.cl o googleenlo por ahí, no me sé si bien la dirección, pero alta dirección pública, entonces si ustedes consideran que tienen las competencias, el currículum para ser directoras de este nuevo servicio, directoras, directores de este nuevo servicio, es una invitación también a postular, porque evidentemente en los concursos de dirección, ¿cierto? Son los primeros que se dan, porque más adelante yo voy a hablar específicamente de la mediación, pero paso ahí el dato, entre comillas, laboral. Un segundo hito de esta ley es que crea este famoso consejo, el CEA, ¿ya? Consejo que da los estándares y la acreditación. Este consejo, dentro de todas sus funciones, a mi juicio, lo más importante de lo que nos convoca hoy día a nosotros es que acredita los programas que están relacionados a la ejecución de las medidas que están en la 20.084, eh, como así en las mediaciones y declarar la pérdida de dicha acreditación. ¿Ya? O sea, el CEA es el que dice, usted, organismo colaborador, tiene las condiciones, las facultades para seguir operando los programas o pierde la calidad. Y asimismo, el CEA tiene la responsabilidad, ¿cierto?, de acreditar a las personas naturales que pretenden prestar servicios, ¿cierto?, a través de del reglamento que establece para precisamente los mediadores, ¿ya? Así que finalmente es el CEA aquí el que nos acredita como mediadores penales juveniles. Además, la 21.527 dice ser una ley bastante especializada, ya que requiere de mucha capacitación, tecnicismo, estudio, y nos habla de unos principios orientadores que van a estar en la intervención que van a tener en todo el contexto de la infracción de la ley. Y hay principios bastante novedosos, algunos ya lo conocemos desde la mediación, pero acá se los dejo en la infografía. Por ejemplo, el interés superior del adolescente, o sea, nos vamos derechamente a la Convención de Derechos de la Infancia. Un principio va a tener que ser la especialización, otro principio es la orientación de la gestión hacia el sujeto de atención. Hay una fuerte coordinación pública, va a tener que tender a la innovación, hay una intervención personalizada para los infractores y además hay una separación y una segmentación, ¿ya? O sea, no todos van a necesitar lo mismo. Y me parece súper interesante que los principios estén consagrados en la ley, tal cual pasa con la mediación, pero esto es a nivel servicio, ¿ya? No es solamente la mediación que tiene sus principios propiamente tal. Asimismo, la ley instala una Comisión Coordinadora Nacional de Reinserción Juvenil que va a ser presidida por el Subsecretario de Justicia. También tiene un plan de acción donde la comisión deberá proponer, ¿cierto?, este plan que tiene que ser intersectorial, tiene que durar 5 años y se van a establecer metas, indicadores, metodologías, plazos necesarios para el logro de los objetivos finalmente de esta Política Nacional de Reinserción Juvenil. O sea, es muy potente el trabajo que tienen que hacer
la comisión, ¿cierto?, para levantar este plan de acción. Y yo dije, aquí yo empiezo ya a fantasear y digo, qué maravilloso sería que desde la colegiatura de nuestra institucionalidad como colegio nos pidan consejos a nosotros mismos, especialistas en resolución de conflictos. Carol, algo pasó que se te... ahí sí. Quedaste en que estabas justamente anhelando que nos pidieran consejos como expertos en resolución de conflicto y no sé por qué justo se silenció tu micrófono. Bueno, mi lógica era así, yo me acuerdo, a lo mejor a varios le pasaba, en pandemia pasaba algo y salía la presidenta del colegio, ¿cierto?, a dar directrices, cátedra y todo el asunto, y decía, oh, que siempre miraba el colegio médico súper potente, decía, alguna vez el colegio de mediadores va a ser así tan potente en las cosas que nos competan, ¿cierto? Así que cuando empecé a estudiar esto dije, qué maravilloso, me da la idea que por aquí en el plan de acción, ¿cierto?, podemos estar presentes a nivel nacional. Y dije, bueno, necesitaremos un comité, y ahí fue cuando le propuse esto a Varinia. Además, tiene que haber un comité operativo, pero a nivel regional. Así que yo dije, también es una instancia, ¿cierto?, cuando ya la ley esté instalada en todas las regiones, que también podamos participar de este plan, ¿cierto?, intersectorial, porque precisamente hay un llamado interinstitucional a que participen diferentes organismos. La ley, ¿cierto? Bueno, y la institucionalidad del servicio va a tener que tener un modelo de intervención que va a ser muy especializado, como es parte de uno de sus principios orientadores, y esto va a ser a nivel nacional, ¿ya? O sea, las entidades que van a colaborar con el servicio no van a hacerlo de manera, yo creo que esto se hace así, nosotros vamos a usar esto por acá, los del sur lo van a hacer de otra manera, sino que esto va a ser estandarizado para todos, ¿ya? Va a ser de aplicación nacional, vinculante para la ejecución de sanciones y medidas, ¿cierto? Y esto va a estar basado en prácticas efectivas, ya que van a estar orientadas finalmente a la modificación de la conducta delictiva y a incidir en la plena integración social del joven infractor. ¿Ya? Entonces, nuevamente, hace eco esto de que hay que estudiar mucho. Entonces, ¿quién es el SEA? Este comité que acredita, desacredita, estandariza, ¿cierto? Y finalmente el que nos va a dar este rol de mediadores. La ley dice que el SEA tiene que estar compuesto por un abogado, por un profesional de las ciencias sociales, un profesional de la educación, un profesional de salud mental y un profesional del área de la economía o de la administración, ¿ya? Y ahí yo le puse así como, estas personas, ¿cierto? Son los que ostentan esos cargos y son la especialidad que nos convoca. Si mal no me recuerdo, bueno, evidentemente el 5, ¿cierto? El profesional del área es ingeniero comercial, la persona de salud mental, aquí me pierdo si es, me parece que es ella porque es psicóloga, ella es psicóloga pero tiene especialización en educación, el abogado y finalmente la trabajadora social que está por acá en el 1, si no me equivoco, ahí no veo, en el 2, ¿ya? Así que el comité se junta a sesionar, ¿cierto?, cuando hay cosas extraordinarias y ordinarias para finalmente acreditar, levantar, ¿cierto?, algunas necesidades y más lo que requiera en ese orden el servicio, ¿ya? Porque hay cosas que ellos están mandatados para hacer sí o sí. Mi computador se... Sí, voy bien. Ya. Entonces, este video lo grabé con otro fin, pero dije, vale la pena ponerlo porque la persona que ustedes vean acá es un abogado, él se llama Iván Navarro y es un sequísimo en el área de resolución de conflictos, ¿ya? Tiene mucha experiencia cuando se instaló la ley de familia y hoy día está haciendo la cabeza, ¿cierto?, junto con otra persona en el tema de los que visionaron la ley, ¿cierto? Y si no fuese por algunos de ellos, no tendríamos hoy día la mediación penal juvenil. Entonces, cuando Iván vino a Arica, yo le dije que le robé unos minutos, me la di de periodista, y les quiero dejar esta invitación finalmente que él hace a nosotros como mediadores. Espero que se escuche bien. Y Iván, cuéntanos entonces la importancia de la mediación penal en Chile. ¿Me escucha bien, Carol? Actualmente estamos en un proceso de reforma del sistema penal juvenil que empezó en vigencia en enero en la macrozona norte por la ley 21.527 que creó el nuevo servicio de reinserción social. Incorporó en la ley de responsabilidad penal adolescente 5 artículos que regulan por primera vez en Chile a la justicia restaurativa, específicamente la mediación penal juvenil.
Esto naturalmente representa un desafío súper importante para todo el mundo de la resolución alternativa de conflictos, la cultura de paz y particularmente la mediación en Chile, porque abre perspectiva más allá de la mediación familiar, de la mediación en salud, de la mediación en consumo. Se genera una nueva institución jurídica, se genera una política pública de centros de mediación a lo largo y ancho del país, a lo largo del nuevo servicio, y eso obviamente demanda un desafío importante en orden a la calidad, a que empecemos a reflexionar sobre la práctica, sobre la implementación en cada una de las regiones, sobre cómo definir procesos de mediación penal restaurativa en Chile que logren la responsabilización de los infractores, la reparación del daño de las víctimas y sobre todo una participación orientada a la reinserción. De ahí la relevancia de promover la especialización de los mediadores, que quizás hoy día saben de familia, saben de otras materias, que ahora puedan comprender cuáles las dinámicas propias de realizar las mediaciones en el sistema penal. Estamos hablando de tener conocimiento de tecnología, desarrollo adolescente, justicia restaurativa y derecho penal, entre otras. Por lo tanto, la invitación es a promover debate público, generar cursos, talleres de aprendizaje teórico y práctico, y que en definitiva podamos pensar modelos de justicia restaurativa de Chile. Así es que cordialmente invitados todos a sumarse a estas iniciativas que se están haciendo para que en Chile se conozca cada vez más y se comprenda mejor la justicia restaurativa. Eso, ya, Iván es un sequísimo. Hoy día, ya, Iván, cuéntanos. Hoy día, no, ayer me parece que estoy perdida. Hubo una jornada, ¿cierto?, en la macrozona norte donde Iván nos contaba que se había ido a España a radicar un tiempo y justo le toca volver, termina y justo le toca hacer este paseo por toda la macrozona norte y le tocaba visitar Arica, Iquique, Antofa, Coquimbo y Serena, ¿cierto?, para hacer estas jornadas que daban el inicio a la sensibilización a los operadores para el tema de la justicia restaurativa. Así que a los que les toque después estar en el otro año van a poder conocer y disfrutar, ¿cierto?, de las bondades del conocimiento de Iván. Bueno, entonces la 21.557 modifica, ¿cierto?, la 20.084 y en su artículo 35 ter introduce lo que ya viene acá a ser nuestra área de interés, la mediación propiamente tal. ¿Qué nos dice entonces que va a ser la mediación? Que las causas en las que fuera precedente, ¿cierto?, la suspensión condicional del procedimiento de un adolescente, ¿cierto?, que ha cometido un delito, pueda existir el acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad, se podrá derivar ese proceso, ese delito, al sistema de mediación, siempre y cuando la víctima y el imputado, ¿cierto?, de manera libre, voluntaria, ¿cierto?, entreguen su consentimiento para someter este conflicto a dicha instancia de la mediación. La intervención y la permanencia durante el proceso de mediación, ¿cierto?, igualmente es personal, voluntaria, en todo momento, tal cual lo tenemos en nuestro imaginario, ¿cierto?, de la mediación de familia. ¿Qué es lo que entiende la ley por mediación? Y esta es la parte interesante. Se entiende por mediación la realización de un proceso restaurativo, ¿ya? O sea, en Chile no tenemos aún instalada la justicia restaurativa como una patita sola por sí, sino que los legisladores entendieron que mediación iba a ser igual a justicia restaurativa, ¿ya? Entonces, en otros países existe como justicia restaurativa como tal, en nuestro país, Iván decía algo así como, bueno, logramos hacer esto. Esto fue lo que se pudo hacer, pero a no tener nada, tenemos ya un gran avance, ¿cierto? Esto era algo inconcebible tiempos atrás. ¿Ya? Entonces, este proceso restaurativo tiene que ser especializado, ¿cierto?, en virtud en el cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño que ocasiona el infractor, ¿cierto?, por la comisión del delito, asistidos por un mediador, ¿ya? Así que así de potente se viene ese proceso. ¿Qué es lo que más dice el 35? La derivación a la mediación la debe realizar el tribunal, el juzgado de garantía, cuando sea formalizado, ¿cierto?, al imputado, o lo puede llevar a cabo también, lo puede solicitar el fiscal, ¿cierto?, si el tribunal no lo ha decretado de oficio, ¿ya? Si es en este caso último, también podrá efectuarla el tribunal a petición, ¿cierto?, si se produce en la audiencia, si lo pide la víctima, o si también lo pide la misma ¿cómo se llama?, el imputado, ¿ya?
Para eso existe un protocolo, ¿cierto? Se tiene que hacer como una especie de prefactibilidad para saber si se pueden cumplir las condiciones para que las personas sostengan este proceso de mediación con mecanismos restaurativos. Esta mediación no podrá durar más de 90 días desde que se deriva, ¿cierto?, al proceso, pudiendo el mediador prorrogarlo, ¿cierto?, por el mismo plazo de 90 días, siempre y cuando haya una solicitud bien fundada de que se requieren 180 días, ¿cierto?, 6 meses para realizar este proceso restaurativo. Cuando al infractor lo derivan al proceso de mediación, se suspende el proceso de investigación, ¿cierto?, que está llevando a cabo la Fiscalía, las audiencias respectivas en el Tribunal de Garantía, y por lo tanto se empieza, ¿cierto?, se da como este espacio, ¿cómo se dice? Una brecha en el tiempo, ¿cierto?, donde la mediación pasa como a suspender todos los efectos legales respecto al proceso penal. Si en el proceso de mediación el mediador toma conocimiento de que existen más imputados o más víctimas, ¿cierto?, el procedimiento debe continuar respecto a aquellos que solamente dieron su consentimiento para participar, porque para las otras partes continúa el proceso penal. Una vez cumplido el imputado, lo acordado en la mediación, se dará lugar al archivo provisional o al sobreseimiento de la causa, dependiendo, ¿cierto?, de lo que se vea finalmente en el Tribunal de Garantía, sin perjuicio de lo convenido respecto a los efectos civiles que pueda tener el delito, ¿ya? O sea, la mediación, acuerdo, va a suspender los efectos en materia penal, pero más no lo que pueda seguir la víctima en materia civil si lo considera necesario, ¿ya? Son dos líneas diferentes. No procederá a la mediación si se hubiere declarado el cierre de la investigación, ya, o sea, esto se tiene que solicitar en la etapa inicial, ni tampoco tratándose de delitos que están ahí bien tipificados, ¿cierto? Delitos contra la vida, contra la libertad ambulatoria, libertad sexual, contra otra persona, menores de 18 años sobre todo, y algunas cosas de la ley 20.000, excepto el artículo 4, que es este tema de portar droga, que se puede entender que es para el consumo personal y exclusivo y inmediato, y el artículo 50, que es el consumo de droga en lugares públicos, ¿cierto?, o abiertos, ya, en calles, plazas, tal cual como se dice allá abajo. Entonces, pueden entrar algunos delitos, evidentemente, y hay algunos que no va a ser posible mediarlo tal cual ocurre como con violencia intrafamiliar en familia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, más la Defensoría Penal Pública, deben establecer conjuntamente un protocolo que tiene que estar bien estructurado, ya, de las condiciones personales y los procesales bajo los cuales se estima procedente cuándo se va a dar esta derivación, ya. Y esos contenidos deben reevaluarse anualmente. Entonces, aquí también hay un trabajo nuevamente interinstitucionalizado, donde tiene que haber cierta comunicación entre finalmente estos tres entes que son los que van a llevar a cabo este proceso de derivación a mediación, ¿ya? Asimismo, se van a exigir particularidades y de carácter excepcional para la derivación de ciertos hechos que fueran constitutivos de violencia intrafamiliar. En todo caso, esto debe estar precisamente de acuerdo, ¿cierto?, a esta ley, la 20.609, que habla sobre medidas contra la discriminación, ya, y ahí en especial acuerdo al artículo 2, inciso segundo y tercero, ya, que básicamente habla de que no se puede hacer la discriminación por etnia, sexo, color, creencia y muchas cosas de esta índole, ¿cierto?, para finalmente decir, usted no puede ir a mediación, sino que tienen que ser cosas bien fundadas. Acá Iván decía que podemos sostener entonces procesos de mediación si hay antecedentes de violencia intrafamiliar, ya que era como la lógica que a nosotros nos explotó la cabeza porque estamos acostumbrados un poco a lo que era familia, y es que es prohibitiva, ya uno se enfrenta a eso, no hace nada, aquí hay posibilidad. Entonces, ¿cuáles son los principios ya derechamente de la mediación penal juvenil? Ya acá son bastantes, son 11, algunos son bien especializados, así que los voy a leer así como muy rapidito porque no es el fin, ¿cierto?, ahondar tantos en ellos, pero se habla evidentemente que la mediación es un proceso confidencial, ¿cierto? De hecho, acá se hace hincapié que todo lo que pase en el proceso de mediación no va a poder ser conocido, por ejemplo, por la Fiscalía, a modo de reunir antecedentes para que después, si no hay un resultado de acuerdo, ¿cierto?, el fiscal pudiese tomar estos antecedentes que se dieron en el proceso de mediación
para formalizar, reformalizar, etcétera. ¿Ya? Ese material no va a ser insumo para el persecutor. Evidentemente tiene que ser un proceso voluntario, ¿ya? Nadie va a poder obligar a la víctima o al ofensor a participar de este proceso. Nosotros como mediadores, evidentemente, tenemos que mantener el principio de imparcialidad, tenemos que proveer, ¿cierto?, que las partes estén en igualdad de condiciones, que a mi juicio va a ser uno de los principios más difíciles, ¿cierto?, porque cuando hablamos en familia, podemos entender que hay personas que tienen un tramo etario similar, ¿cierto?, sostuvieron vida en común en algún momento, sin embargo acá son dos desconocidos, ¿ya? Pueden ser que nunca en la vida se hayan visto, o a lo mejor pueden tener algún vínculo, pero mantener esa igualdad entre víctima y victimario es una cuestión súper difícil a mi juicio. Evidentemente, como ya lo venía diciendo antes, especialización, ya Iván también lo decía, no solamente es saber de mediación, sino que hay que saber de derecho penal, de justicia restaurativa, a mi juicio también hay que saber de enfoques transversales, ¿cierto? Saber de desarrollo vital en esta etapa de la adolescencia, un sinfín de cosas más que me hacen decir que esto es muy difícil de llevar a cabo. Evidentemente, interés superior de la infancia, ¿cierto? Vamos a trabajar con personas de 14 a 17 años, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que velar por este principio que está consagrado en la Convención y finalmente esta patita, ¿cierto? Que le ratifica parte de lo que faltaba a la Convención de los Derechos de la Infancia en nuestro país. Este principio que ya es derechamente que lo que tiene que ver con materia penal, diversificación de la respuesta penal, ¿ya? Entonces se preferirán los términos tempranos de las causas penales, favoreciendo la aplicación del principio de oportunidad y las diversas salidas alternativas que contempla el proceso penal, ¿ya? Entonces, aparte de este catálogo que veíamos en la 20.084, con esta insípida restauración, de reparación del daño y servicios comunitarios, se agrega la mediación, por lo tanto es una nueva oferta dentro de este catálogo de penas para poder decir que la prisión preventiva o la privación de libertad tiene que ser el último escenario, ¿cierto?, dentro de la tipificación del delito. Evidentemente, como estamos con este enfoque de justicia restaurativa, uno de los principios va a ser tender a la reparación del daño, ¿cierto?, que se va a orientar a identificar el daño producido y a generar medidas y acciones para reparar este mismo en el orden de la víctima. Este principio de la complementariedad, el sistema procesal se complementará con la mediación para que los fines y objetivos sean compatibles con lo establecido en la legislación nacional y los tratados internacionales, ¿ya? Y acá tratados tenemos que entender derechamente, nuevamente, convención, ¿ya? O sea, la única alternativa no es solamente la punitiva, también está, como bien nosotros lo sabemos, resolución alternativa de conflicto y en nuestro país materializado en esta mediación penal juvenil. Evidentemente, como también era uno de los principios orientadores de la ley, el trabajo en red. Ya va a tener que haber mucho trabajo y ahí por eso yo le hacía las luces a estos planes de acción, a estos comités regionales y todas estas cositas que van a tener que empezar a darse con la implementación de la ley, porque tiene que haber un trabajo mancomunado entre el sector público y privado. ¿Ya? Asimismo, ustedes lo pudieron ver, Fiscalía, Defensoría y Ministerio de Justicia van a tener que estar a la par para empezar a desarrollar todas estas cositas. Y finalmente, un principio que debería ser, a mi juicio, uno de los primeros, información. ¿Ya? La información tiene que ser oportuna tanto para la víctima como para el ofensor, para que finalmente ellos decidan si quieren participar o no de este proceso alternativo de resolución de conflictos, ¿cierto? Para entender si es posible mediar o no, si está la voluntad ahí o no de las partes, ¿ya? Así que a mí yo siento que me vuela la cabeza esto porque es muy diferente a la mediación, ¿cierto? Son cosas que tenemos que incorporar, aprender a leer, a quizás autoaprendizaje, ¿cierto? Y a veces podemos encontrar que quizás estamos cortos, porque a lo mejor, claro, nos diplomamos en familia, en mediación, pero para esto es bastante mucho más específico. ¿Qué es lo que dice entonces las etapas del proceso de mediación en lo que tenemos hoy día con la 21.527? Bueno, evidentemente, como todo proceso de mediación, hay una premediación, ¿cierto?, donde se convoca a la víctima a participar del proceso, se le explica, de acuerdo a este principio de la información, sobre las características, se determina si existe o no la voluntariedad de las partes a participar mediante un consentimiento informado, evidentemente, consentimiento que tiene que ser firmado, informado y firmado. El grado de participación que tendrán las partes, ¿cierto?, va a depender, ¿cierto?, si vamos a poder hacer mediación directa
o mediación puente. Y esto es algo que a mí dije, ok, bla, me voló más la cabeza porque es una cuestión que es inconcebible en familia, ¿ya? Nosotros necesitamos la presencialidad de estos dos progenitores en algún momento. Hoy día quizá un poco más con la mediación online, ¿cierto? Podemos quizás desistir de este cara a cara, pero podemos hacer mediación puente. Yo siento que en familia hacemos más mediación puente previa en este proceso de mediación, pero hoy día podemos hacer mediación puente durante todo el proceso de mediación penal juvenil. Etapa de mediación propiamente tal, ¿cierto? Se realizan las estrategias de intervención más adecuadas para responder las necesidades de la víctima. Y acá, otra vez, una volada de cabeza. ¿Pero cómo? Si estamos viendo por el ofensor, ¿cierto? Por el adolescente infractor, pero acá tenemos que considerar las necesidades de la víctima, ¿ya? Es como cuando traemos a la mesa las necesidades de los hijos, ¿ya? Que evidentemente se materializan un poco más fácil, porque son días de contacto, son fechas, son dineros, satisfacción de necesidades, pero traer a la mesa las necesidades de la víctima, que pueden ser cosas como tan irrisorias que me pida disculpas, ¿cierto? O que me acompañe a comprar la tele que quizás me robó, o que me acompañe, o que me enseñas a usar el celular nuevo que me robó, ¿ya? Y cosas así como tan intangibles que no van a ser necesariamente materializadas en una pensión de alimento, como la podemos entender en familia, a un cuidado personal decretado, ¿cierto? O a días en específico en una relación directa y regular. Evidentemente, esto se escritura, ¿cierto? Se hace un acuerdo, en el caso que las partes logren consensuar el contenido que solucione el conflicto de materia penal, evidentemente. Antes de firmar el documento, el mediador se asegura que ambas partes comprendan lo que están, ¿cierto? Lo que van a firmar para que ratifiquen lo expuesto dentro del proceso de mediación, ¿ya? Luego viene esta etapa que evidentemente es súper novedosa para mí, por lo menos, entendiendo que esto ya se va a empezar a ejecutar acá, en familia, en salud, en comercial, que son las materias en las que me muevo, desconozco en educación, no existe esta etapa del seguimiento, ¿ya? Si existe un incumplimiento, el mediador revisa las causas junto con el joven, ¿cierto? Con el infractor, y dependiendo de ello, se puede promover la revisión del acuerdo junto a las partes o dar por cerrado el caso con resultado negativo, ¿ya? O sea, nuestra función no solo va a terminar cuando firmamos los tres el acuerdo de mediación, sino que también va a haber una etapa, ¿cierto?, de monitorear si efectivamente, por ejemplo, el joven acompañó a la persona a la tienda a comprar la tele, o si se juntaron a hacer esta clase introductoria, por ejemplo, para que esta persona pueda utilizar el nuevo dispositivo que se robó. A lo mejor puede ser acompañarlo a algún centro de salud, por ejemplo, o a lo mejor esto se materializa en acompañamiento durante, no sé, por 3 meses y el joven no ha ido en un mes, ¿ya? Entonces no termina solamente con la firma de las partes, nuestro rol, nuestra participación. Y evidentemente hay una etapa de cierre que se realiza el cierre formal del caso, ¿cierto? Se puede distinguir dos tipos de resultados, evidentemente como en todo proceso de mediación. Sin acuerdo, por lo que el proceso debe continuar su proceso regular, ¿cierto? En el juzgado de garantía. Y con acuerdo, el Ministerio Público deberá señalar el término más apropiado para el caso, ¿cierto? Ya que, de acuerdo al principio de oportunidad y salida alternativa y la sanción, ¿cierto? Por ahí ya se debería dar por terminado si es que hay un acuerdo de mediación, lo cual evidentemente suspende el proceso penal, ¿cierto? Y la causa se activa o se sobresee al infractor. Así que está bastante potente, interesante, termina un poco la lógica de la participación del mediador solo con la suscripción del acuerdo, ¿cierto? Con la firma. Así que vamos con entonces registro de mediadores. Artículo 34 de la ley dice que el servicio deberá diseñar y administrar los siguientes registros: el registro de programas disponibles en las regiones, el registro de organismos acreditados y personas naturales acreditados, y el registro de mediadores penales juveniles, ¿ya? Esto está publicado en el sitio del servicio, ¿cierto? Y estas personas, estas instituciones tienen que cumplir con lo que está dispuesto en la ley, ¿cierto? Y además hay un reglamento que va a entrar a regular todas estas cositas, reglamento, o sea, ¿cómo se dice? Orientaciones técnicas que dicen que ya andan por ahí, que quedaron de enviarla. Yo todavía no la he podido googlear, así que no tengo ciencia cierta todavía de cómo va operacionalizado, porque el servicio, insisto, nació en enero, ¿ya? Y hay mucho trabajo que hacer todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos organismos, colaboradores que están acreditados por el
el SEA, ¿cierto? Que es el que da la autorización para que estas entidades ejecuten esta línea de RPA, ¿cierto? Las diferentes sanciones del medio libre, todas estas que veíamos, PLA, PLE, servicios comunitarios, reparación del daño, y hoy día la mediación. Entonces, en Chile hoy día tenemos a estas 8 organizaciones acreditadas, ¿ya? Algunas ejecutan línea en todo Chile, algunas ejecutan algunos programas en específico en algunas regiones, ¿ya? Así que para los que no conocen y están por allá en las otras zonas de que se va a implementar la ley, ya empiecen a tomar contacto con estas funciones, estos organismos, porque finalmente son los que nos pueden dar trabajo, ¿ya? Y por el otro lado está la nómina de mediadores acreditados, y hoy día somos 15 mediadores a nivel nacional que estamos acreditados, y este es el pantallazo de la página del servicio de reinserción, donde da cuenta de quiénes son los mediadores que están vigentes, acreditados por el SEA, ¿ya? Esta acreditación se hizo el año 2023 para que estuviésemos vigentes, operativos para la implementación de la ley, la entrada en vigencia en la macrozona norte en el año 2024. Y a la vez tenemos mediadores regionales, mediadores públicos, que son uno por región. Hoy día tenemos 5 colegas que están contratados por el Servicio de Reinserción Social para desarrollar esta línea de mediación penal juvenil, que yo siento que es como el mediador uno, ¿cierto? En algún momento esto puede colapsar, como pasó en familia, y van a tener que recurrir a la nómina de los privados, o me imagino también que puede haber una licencia larga por este principio de continuidad del servicio que tiene que tener todo servicio público. El servicio de reinserción no le podría decir al Tribunal de Garantía, a la Fiscalía, a la Defensoría, no nos mandes caso porque resulta que la mediadora de la región lleva 3 meses con licencia, ¿ya? Entonces quizás ahí entra a operar la línea, o sea, el registro de mediadores acreditados. Entonces el día tenemos 5 por región. Y acá, de mi estadística, porque yo insisto, yo soy muy metete, dejé fichados a los colegas. Algunos, como ustedes pueden ver ahí, son abogados, el resto son trabajadores sociales, y de estos 5 solo uno es colegiado, que es mi colega de Arica, Denise Canquemoyo. Y por el otro lado, tenemos a los mediadores acreditados, que son los que acreditó el SEA, que yo les comentaba el año pasado, a fines de año, y en Arica somos 3 mediadores acreditados, 2 somos trabajadores sociales, 1 es orientador familiar. Extrañamente en Iquique no pasó nada, nadie postuló. En Antofagasta hay una persona y es abogada. En Atacama hay 2 colegas y una es trabajadora social, una es psicóloga. En Coquimbo fue donde fue el boom, hay 4 colegas y una es psicóloga y 3 son trabajadores sociales, ¿ya? Por alguna extraña razón, no voy a decir más información, hay 5 personas que tienen, que no me sé bien su jurisdicción, por decirlo, su ámbito territorial. Una es relacionadora pública, otro es abogado, otro psicólogo y otro es orientador en recursos humanos, ¿ya? Entonces finalmente somos 15 acreditados, más los 5 regionales, o sea, somos 20 mediadores, y de los privados, los mediadores penales privados, solo 5 somos colegiados, ¿ya? Así que es nuevamente una instancia para ustedes, colegas, que participen de este proceso cuando les toque en su macrozona. Artículo 36, entonces, ¿cómo es la acreditación de estos organismos y de estas personas naturales? ¿Ya? Entonces, para la aplicación del modelo de intervención previamente señalado y el cumplimiento de estas funciones, el servicio deberá contratar los servicios de organismos externos sin fines de lucro y de personas naturales debidamente acreditadas para este efecto, ¿ya? Entonces ahí está la lógica que yo les decía. Puede que en algún rato nos llamen a suplir por desborde de las causas, porque se necesita más jornada, ya como pasó en familia en algún rato, ¿cierto? La mediación en familia al inicio era voluntaria y nadie iba, y hoy día los mediadores privados tenemos harto movimiento en materia de familia. Entonces, la acreditación evidentemente la realiza el SEA, ¿cierto? De acuerdo al artículo 17 de esta ley, y dicha acreditación se otorga únicamente a personas jurídicas sin fines de lucro, cuyo objetivo sea la reinserción de los programas y la reinserción social. Por eso están solamente estas 8 fundaciones, organismos colaboradores,
y personas naturales que por 3 años nos dan este registro, ¿cierto? Renovable por 3 años más, siempre y cuando se mantenga los estándares que el SEA fije, que puede que los cambie para la acreditación del 2024 por la zona sur, que aumenten, ¿cierto? Y a lo mejor no podemos cumplirlo, o que disminuyan porque a lo mejor consideraron que era muy alta la especialización que pedían. Ok, entonces hoy día ahora vamos con, ya les pasé el dato del concurso de alta dirección pública de los servicios de la macrozona norte, y después de eso se va a dar un concurso público para contratar estos mediadores regionales, ¿cierto? Que hoy día hay 5 en la macrozona norte. Entonces, evidentemente, esto sale en la página de empleos públicos, ¿cierto? Llama el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, servicio que depende del Ministerio de Justicia, para trabajar directamente en el servicio, ¿cierto? En este cargo de mediador regional, mediador público. La pega es bastante buena, es a contrata, es un grado 11, lo que más o menos equivale a 2.300.000. Estos son pantallazos del empleo que fue en mi región, ¿ya? Así que son cosas que están estandarizadas, ¿cierto? Y va a ser así también para las zonas del sur. Y el objetivo del cargo, evidentemente, es desarrollar la línea de mediación, ¿cierto? Que está en la 21.527. Algunas de las funciones que tiene que realizar el mediador regional, como ya lo hemos visto un poco, ¿cierto? Convocar a las víctimas al ofensor, realizar entrevistas de la premediación, realizar visitas cuando se considere necesario, evaluar la viabilidad de que los casos puedan participar de mediación, promover la participación en víctimas y en jóvenes, conducir los procesos de mediación, redactar el acuerdo, realizar el seguimiento del caso, y harto trabajo intersectorial, ¿ya? ¿Cierto? Porque hay que dar cuenta de esto al Ministerio de Justicia, al Tribunal, al Juzgado de Garantía, a la Fiscalía, a los defensores, así que hay harto trabajo de terreno, de gestión de casos, ¿cierto? Entonces, no es cualquier tipo de profesional finalmente el que puede desarrollar esta función, entendiendo que mediadores somos varios, desde varias disciplinas en la mediación familiar, ¿ya? Entonces yo aquí digo, un ingeniero comercial no sé si tenga tantas competencias para desarrollar, por ejemplo, todo este trabajo que a mi juicio es exclusivamente psicosocial, ¿ya? Hay algunas profesiones por ahí que pueden ser afín. ¿Qué es lo que pide entonces precisamente? Profesiones que sean de las ciencias sociales, humanas o pedagógicas, o carreras afines. Y aquí el SEA hace una línea, ¿cierto? Le pone un punto a la I preciso y deja fuera varias carreras con esta consigna. Hay que tener especialización en familia, bueno, en mediación, en cualquiera de sus áreas, ¿cierto? Hay que acreditar experiencia, eh, ¿cómo se dice?, en el área de infractores, en víctimas o en materias relacionadas con la niñez y con la adolescencia. Y evidentemente un título de 8 semestres, ¿cierto? Una carrera de acuerdo a esta formación educacional que se espera. Acá extrañamente dice deseable formación en mediación, pero la verdad es que después de que pasaron por ahí algunas cosillas, no es deseable, sino que hay que ser mediador, porque finalmente cuando tú te puedes ganar el concurso público como mediador regional, porque a lo mejor tienes un currículum maravilloso en víctimas, en trabajo con RPA, pero nunca estudiaste mediación, y acá dice deseable. Entonces cuando tu currículum, o sea, cuando tu contratación pase por el SEA no te va a dar la acreditación porque no cumples con los estándares que pide precisamente esta comisión, este consejo, ¿ya? Así que otra cosa también que ahí varias personas se cayeron es experiencia profesional de al menos 2 años en mediación, en cualquiera de sus áreas, ¿ya? Entonces puede ser que yo estudié mediación, pero nunca la ejercí y no tengo cómo acreditar que llevo 2 años de bagaje de mediación propiamente tal, ¿ya? Y ese también fue un factor que varias personas se cayeron. Este concurso, que fue en la región de Arica y Parinacota, se dio más o menos en este periodo, octubre del 2023. Así que atentos, colegas de la macrozona sur, que ya por ahí septiembre, o a lo mejor un poquito más antes, porque el proceso acá fue así súper uno tras otro, ese es el momento quizás donde el servicio público comienza a llamar para postular este cargo de mediadores regionales. Y mismo proceso que se da en paralelo para el llamado para mediadores acreditados, como los privados, ¿ya? Este proceso, que fue para todas las regiones de la macrozona norte, se desarrolló
desde el 1 hasta el 11 de diciembre. Fue súper cortito, a mi juicio se publicó así casi muy discretamente, por más que también ahí la VAR y el colegio hicieron difusión, para que quedemos, bueno, postularon 55, pero para que finalmente la nómina sea de 15 y que no haya postulado nadie en Iquique, yo siento que no hubo muy buena difusión del proceso de llamado para acreditarse, ¿ya? Así que yo me imagino que a lo mejor para este 2024 el proceso lo hagan no tan al filo del fin de año, porque precisamente muchas de las personas que estaban en el servicio quizá eran muy nuevas y estaban asumiendo muchas cosas, entonces esto se dio como muy al filo del fin de año. Ya. Aquí me pareció interesante hacer una pasadita rápida de las consultas que hicieron colegas que estaban interesados en postular a esta acreditación de mediador privado penal, ¿ya? Entonces por aquí en la izquierda tengo la pregunta y por la derecha tengo la respuesta que da, no sé si el servicio o el ministerio, pero bueno, finalmente la entidad que está encargada de haber respondido las preguntas a este proceso de acreditación. Si yo realizo la postulación en la macrozona norte, posteriormente me podré cambiar a otra zona, ¿habrá algún proceso para ello? Si yo cuento con magíster en estudios y desarrollo de familia, ¿debo acreditar las 120 horas en la temática específica o es suficiente el postítulo de mediación? ¿Ya? Entonces, lo que dijeron acá fue que el llamado es solamente para la macrozona del país, ya, o sea, había que vivir en Arica, Iquique, Antofa, Serena, Coquimbo, Medio, ya, en estas 5 regiones de la macrozona norte. Y evidentemente, después de esto se iban a dar otros periodos, ¿cierto? Otros plazos para que la acreditación fuese en la otra macrozona. Respecto a la pregunta 2, acá hay que tener, ¿cierto?, un certificado, un papelito que diga 120 horas de formación especializada en materias de niñez, adolescencia, victimología, proceso penal juvenil o justicia restaurativa, ¿ya? Así que ahí hay que bien acreditar cómo se tiene eso. A mi juicio, las 120 horas se acreditan exclusivamente con un diplomado, con mínimo. Puede ser un postítulo, ¿cierto?, un magíster, un doctorado, pero con un diplomado en alguna de estas materias podríamos estar cumpliendo con este requisito. Otra pregunta. En el mismo sentido, tengo formación especializada, acorde, pero no desde una casa de estudio, ¿ya? Desde mi trabajo de gendarmería, porque tengo constante capacitación. Y además soy mediadora, ¿ya? Entonces acá lo mismo, dice que el medio de verificación para acreditar, ¿cierto? Es un documento expendido por la entidad educacional, ¿cierto? Que indique claramente la especialización requerida. Entonces yo hago ahí un símil a que puedo yo tener mucha experiencia en RPA, haber trabajado toda mi vida en algunas de estas líneas, pero no tengo ninguna formación como mediadora o no tengo ninguna formación precisamente en estas líneas. Infancia, adolescencia, justicia, por lo tanto, nuevamente no cumplo con el requisito para postular. Por acá decía que la persona era de Osorno, si puede postular en esta acreditación de la macrozona norte. Acá había otra persona de Valparaíso que también quería preguntar y, bueno, dice que el llamado era del 1 de diciembre, ¿cierto?, que se podía consultar el siguiente link, pero además que el plazo de postulación tiene que ver solamente con personas que vivieran en estas regiones, ¿cierto? Se le iba a dar prioridad a estas personas. Sin embargo, durante el 2024 se va a implementar un nuevo proceso, ¿cierto?, para las personas que vivan en las otras regiones de la macrozona sur. Acá un poco más la respuesta de lo mismo, ¿cierto? Periodos de acreditación 2024 y 2025, macrozona sur, macrozona norte. Así que les sugerimos mantenerse informados y atentos a las convocatorias, ¿cierto?, que se vayan a desarrollar durante los próximos años. Me gustaría saber si primero debo realizar un diplomado de mediación penal juvenil o si el diplomado lo imparten ustedes para poder acreditarse, ¿ya? Yo no hubiese contestado. Pero bueno, acá el encargado de contestar las preguntas y las respuestas dice que para acreditarse como persona natural debe cumplir con los requisitos legales y los estándares que propone el SEA, ¿ya? Para solicitar la acreditación debe certificar mediante medios de verificación, ¿cierto?, que el formulario cumple con los requisitos legales, ¿cierto?, para poder pertenecer a este proceso. Entonces aquí es cuando yo me acuerdo
de salir de mi presentación y comentarles que, bueno, yo antes de que se diera este proceso de acreditación, yo me metí a estudiar este curso de la Universidad Católica, un curso que duraba como 30 horas, pero que a mi juicio fue nivel diplomado, y ahí yo sané mi patita de querer saber sobre justicia restaurativa, y con ese postulé, entre los otros estudios que tenía, para cumplir, según yo, ese requisito sin saber todavía del llamado, porque este curso se dio como desde septiembre a diciembre. Y después, cuando quedé como mediadora acreditada, el propio servicio de reinserción nos dio un curso a los mediadores acreditados, que es este precisamente que ustedes están viendo acá. Entonces, a mi juicio, colegas, no es necesario hoy día estudiar justicia restaurativa o mediación penal o algún curso que sea de alto nivel ¿cómo se dice?, de inversión, porque, por ejemplo, este curso de la UC, si no me vale 300 lucas, es harto para hacer un curso, bueno, es de la UC, ¿cierto?, pero es harto para hacer un curso porque podemos encontrar diplomados por ese valor. Así que yo hoy día, si quiero postular, no lo haría, no tomaría un curso, a menos que no tenga las condiciones respecto a las otras materias, que dice infancia, adolescencia, ¿qué más? Victimología, y ya vienes como la línea especializada, justicia restaurativa o mediación penal. Porque si quedan en el registro, después el servicio le va a dar este curso para todos los mediadores que quedaron acreditados, ¿ya? Y en el contexto de este curso fue en el que vino Iván, ¿ya? Porque aparte de hacer la parte sincrónica de conocimiento de la plataforma, después habían clases asincrónicas con docentes bacanísimos en el tema de justicia restaurativa, y finalmente culmina con esta venida de Iván, ¿cierto?, paseándose por todas las regiones de la macrozona norte, dándole la finalización a ese proceso de curso. Así que el llamado, a mi juicio, todavía no es necesario embarcarse en un diplomado propiamente tal de justicia restaurativa. Otra pregunta decía que en esta resolución 39 del CEA menciona 120 horas de especialización en materia, esto es lo que siempre me olvido, de niñez, adolescencia, victimología, proceso penal juvenil y o justicia restaurativa. En concreto, con respecto a este requisito, quisiera saber si es excluyente, ya que sería el único punto con el cual no cumplo con los requisitos, ¿ya? O sea, tengo todo lo otro, pero no tengo estas 120 horas. No puede, ¿ya? Entonces, estos requisitos que vienen mandatados por la ley, y además son los que el CEA obliga a los mediadores, tenemos que tenerlos sí o sí, ¿ya? Entonces, de alguna forma, chiquillas, si quieren acreditarse como mediador penal, chiquillas y chiquillos, si quieren acreditarse como mediador penal juvenil, sí o sí tienen que tener este papelito que diga 120 horas en alguna de estas líneas. Niñez, adolescencia, yo creo que es algo que ya podamos tener, ¿cierto? Porque ya victimología, proceso penal y justicia restaurativa es algo ya más especializado, que quizás, si no son del área, por ejemplo, ejecutando 20.084, es probable que no hayan estudiado algo de eso, ¿ya? Así que acá el llamado es a que si no tienen estudios en esta línea, empiecen a desarrollarlos desde ahora en adelante, para que cuando les toque la acreditación, por allá por el fin de año, o por el último trimestre de este 2024, ya cuenten con estas 120 horas que exige el CEA para quedar finalmente acreditado. Ya, y aquí nos vamos entonces con la resolución exenta 39 del CEA, donde específicamente la parte que tiene más peso para nosotros es la dimensión técnica, ¿ya? Que dice que tiene que ser un profesional universitario de 8 semestres, pero de esta línea, ciencias sociales, humanas o pedagogía, ¿ya? Por lo tanto, si yo soy contador auditor y tomé un diplomado en mediación familiar y hoy día hago mediación familiar, no voy a poder cumplir con este primer estándar, que es una profesión de esta línea, ¿ya? Así que ahí nuevamente el filtro es para los colegas que no son de estas profesiones, de esta área de profesiones. El segundo, como ya lo habíamos visto en las preguntas y respuestas, 120 horas de formación especializada en estas opciones, ¿cierto? Niñez, adolescencia, victimología, proceso penal juvenil o justicia restaurativa. Tenemos esas 5 opciones. Esta, donde murieron varios, 2 años de experiencia como mediador,
¿ya? Puede ser que yo como asistente social lleve toda la vida trabajando en esto, pero nunca he hecho mediaciones. No tengo quien me dé este papelito para acreditar que yo durante 2 años he hecho algo en mediación, ¿ya? Así que si no lo tengo, nuevamente no cumplo con el estándar del SEA. Y evidentemente el tema judicial, ¿cierto? Tener un certificado de antecedentes limpio, ¿cierto? Donde indique que no hemos tenido ninguna sanción en materia penal, que estamos habilitados, o sea, que no estamos inhabilitados por este tema de maltrato relevante ni y maltrato, ay, me olvido cómo se llama, son dos, con menores, ¿cierto? Como delitos de violencia en el contexto de menores. Son 2 certificados que se sacan en el portal del registro civil. Y además no haber estado sancionados como mediadores en alguna de las instancias de mediación que podamos tener, ¿cierto? En el Ministerio de Justicia como mediadores de familia, en la Superintendencia como mediadores de salud, en el CERNAC como de consumo, en penal todavía no hay nada, ¿cierto? Y en Superintendencia de Educación si somos mediadores de educación, ¿ya? O sea, tenemos que estar limpios de polvo y paja. Resolución 181 del SEA, ya postularon 55 colegas a la macrozona norte, 27 fueron admisibles y 28 el SEA consideró que no eran admisibles. De estos 28, ¿qué les pasó? 13 no tenían esta formación de 120 horas y 18 postularon mal porque les faltó algún papelito de todos los que estaba pidiendo el proceso de acreditación. Resolución exenta 3, ya de estos 27 admisibles, finalmente solo 16 fueron acreditados, ¿ya? Y 11 de estos 27 no contaban con la experiencia de 2 años. Por lo tanto, no pudieron ser nominados, ¿cierto?, para esta mediador privado, como digo yo, estos mediadores acreditados, que es como lo llama el SEA. Así que así de importante, colegas, es contar con las 120 horas, tener la profesión de base que pide el SEA. Bueno, postular bien, yo creo que está de más decirlo, ¿cierto? Pero el tercero, contar con experiencia acreditable contra documento de tener 2 años de experiencia en mediación. Ya, aquí me pareció interesante pegar esto porque cuando se juntó el SEA a revisar a estos 55 postulantes, el consejero Francisco dijo que había una persona que había postulado con este título de relacionador público. Y a juicio de este consejero parecía a él que no correspondía de una de las carreras que estaban dentro de la ley, ¿ya? Así que a lo mejor algunos dicen por ahí, no, le voy a dar igual porque tengo un magíster en justicia restaurativa, pero si la profesión de base no es de la línea que se pide, el SEA va a decir, no, no pasa la prueba, ¿ya? Y lo otro, en los que murieron varios también, fue acreditar estos 2 años de experiencia como mediador. Entonces acá el certificado que se acompañó, por ejemplo, el SEA dijo que este documento que presenta no da cuenta de la experiencia laboral como profesional mediador, en los términos detallados como en el medio de verificación, porque está expendido por un organismo, no, acá va. Ah, no, parece que lo extendió mal porque no había forma de verificar las funciones realizadas correspondían, ¿cierto?, a procesos de mediación. Por ahí también me acuerdo haber leído a alguien que decía así como era psicóloga en un colegio y en ese contexto realizaba como orientaciones en mediación, pero no daba cuenta que efectivamente durante 2 años había desarrollado procesos de mediación escolar en ese sentido, ¿ya? Entonces, el SEA como que se toma bien su rol de fiscalizar todas estas postulaciones. Yo a lo mejor digo, pucha, con 55 que revisaron podrán haber sido pocas, ¿cierto? Pero yo apelo a que hoy día habían en algún rato 200 personas conectadas. La información es poder, chiquillas, ¿cierto? Chicas y chicos. Entonces, me imagino que, y era mi motivación, que cuando les tocara postular a ustedes estuvieran en conocimiento y ya sabían si cumplían o no para que la oferta de mediadores creciera, ¿cierto? Y fuéramos más colegas los que estamos precisamente acreditados. Ya. ¿Qué ha pasado, entre comillas, en este proceso de que ya finalmente fuimos publicados? Nos han ofrecido trabajo, por ejemplo, CERPAC y Corfal, para desarrollar
estas líneas que tienen estas entidades colaboradoras, estos 8 organismos que están acreditados, y acá, por ejemplo, CERPAC ofrecía 1.300.000 de sueldo bruto, evidentemente, por una jornada de 40 horas. Así que, si no ganan el concurso público como mediador regional, también luego está la posibilidad de que los organismos que tienen que ejecutar esta línea los llamen para trabajar porque están dentro de la nómina de mediadores acreditados. Porque sí o sí, tienen que ser mediadores acreditados los que tienen que empezar a ejecutar esta línea que hoy día ya se ejecuta, pero de manera como rudimentaria. ¿Por qué? Porque los estándares, nuevamente, que el SEA propone, porque uno de los principios es la alta especialización, ¿cierto? Dice que el programa, bueno, la pena, la medida, servicio en beneficio de la comunidad y reparación del daño, ay, tiene que, el total de los mediadores tienen que estar acreditados, ¿cierto?, para desarrollar esta línea. Entonces puede ser que hoy día estos programas estén siendo ejecutados con colegas que sean o no sean mediadores, pero no están acreditados hoy día por el SEA, ¿ya? Entonces nuevamente es una posibilidad de oferta laboral, porque sí o sí estos organismos tienen que entrar a contratar personas que estén acreditadas por el SEA, ¿ya? Así que por acá, como les decía, han habido conversaciones, ¿cierto? Algunos colegas han considerado que la oferta económica no era muy buena para tanta especialización que precisamente el servicio llama, pero yo digo, pucha, si estoy sin pega y quedé en esto, a lo mejor, claro, me voy, ¿cierto? Por este 1.000.000 de pesos a trabajar en esta línea, porque me requieren, ¿cierto? Yo estoy ahí acreditada, estoy en la nómina y usted, organismo colaborador, necesita de mi servicio. ¿Ya? Así que acá está todos estos estándares que finalmente el SEA pide para esta línea, que es como la patita que se venía arrastrando desde la 20.084, desde el año 2005, con trabajos comunitarios y reparación del daño. ¿Ya? Sí o sí hoy día lo tiene que hacer un colega mediador acreditado. Bueno, y en la práctica, hoy día inventé un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Y estamos 17 de los 20 que estamos acreditados porque falta, o sea, hay 2 mediadores públicos que están en este grupo de WhatsApp, falta que se integren otros, no sé si no han querido, no han sabido, ahí la invitación quedó, pero por lo menos los 15 acreditados, ¿cierto? Estos como privados, estamos en este grupo, tratamos de hacer trabajo en conjunto, dudas, consultas, así que desde ahí también nació la iniciativa de organizar y precisamente hacer este comité, invitarlos a ustedes y a ustedes, a todos ustedes, a que se especialicen si no tienen las competencias, ¿cierto?, para finalmente quedar acreditados, para que me ayuden a levantar este comité, ¿cierto? O si a lo mejor ya han estudiado o trabajan en RPA y quieren aportar a que este comité crezca, y que hagamos este referente, como yo les decía, en paralelo al colegio médico, sería maravilloso que cuando se empiece a accionar estos planes de acción, estos comités regionales, cuando se instale el propio servicio en vuestras regiones, nosotros podamos ser los que podamos opinar y decir esto sí, esto no, esto va por aquí, y dar cátedra entre nosotros mismos, la verdad. Esa es mi mayor anhelo. Y hoy día me tomo la bandera porque nadie lo está haciendo, porque empezó en la macrozona norte, pero la idea es que después esto ande solo, ¿cierto? Tal cual el colegio, y así como Varinia ya lo ha dicho que parece que no va para el próximo periodo, después será otra persona la que se encargue de este comité, alguien quizás que esté más en Santiago, cuando la ley ya esté completamente implementada, o qué sé yo. Ya yo dije, bueno, esto partió, hay que hacer algo, y parte de algo era hoy día, por ejemplo, difundir esta información con ustedes. Bye, estoy lista. Muchas gracias, Carol, por tu profunda, ¿cierto? Y detallada explicación. Yo creo que hay, ya quedamos absolutamente, ¿cierto? Todos muy bien informados del profundo proceso que hay que hacer. Hay hartos cambios, ¿cierto? Mucha información entregada, cosas prácticas y concretas. A todas las personas que asistieron hoy día, que están dentro del registro de asistencia de Zoom, se les va a mandar, ¿cierto?, desde el mail del colegio, el PPT de esta presentación, y también por ahí que mandamos varias veces, los animamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver la presentación y revisarla con calma, pausarla además del PPT, revisar aquellas cosas que quisieran. Eso como en lo operativo concreto. Ahora
vamos a algunas preguntas, Carol, muchas en relación de cómo me acredito, pero esas como ya lo explicaste en forma tan detallada, voy a ir a las que no mencionaste. Ya lo otro vamos a dejar de tarea de si ya se mencionó, quizás de tarea para después. Pero hubo cosas que quizás no mencionaste, em, que son las siguientes. O vagamente al principio, porque está descrito en la ley, pero quizás pueda volver a mencionar el tipo de infracciones que se podrán, dos cosas van juntas como las preguntas, aunque fueron distintas. ¿Qué tipo de infracciones se van a poder mediar y si va a ser una mediación voluntaria como familia o va a ser obligatoria? ¿Cómo va a ser en este caso que de eso, si bien lo mencionaste un poquito, no tanto como la acreditación propiamente tal? Primera pregunta. Ya, la primera no me siento en condiciones de responderla porque precisamente, como decía, Ministerio Público, Defensoría y Ministerio de Justicia están todavía elaborando estos protocolos de este delito sí, este delito no. Entonces, lo que hay hoy día es como a grandes rasgos esto que precisamente estaba en la lámina. Algunos delitos que no son estos, ¿cierto? Contra la propiedad, persona, libertad sexual y algunas cositas por ahí del tráfico de drogas. Así que mientras no esté el catálogo directamente a decir robo en lugar habitado sí, eh, manejo en estado de ebriedad no habría cómo responder todavía aún eso. Y en Y de la relación a si va a ser voluntaria o obligatoria. España, o sea, comparándola con la mediación familiar, que tiene que estar habilitada la materia mediada para demandar, el proceso es voluntario, ¿ya? Si el ofensor no quiere participar del proceso de mediación, nada se puede hacer. Si el ofensor quiere y la víctima no puede, tampoco. No va a ser obligatorio que pasen por él. Lo que sí, de acuerdo al principio de información, va a ser súper potente que ese mediador regional público entregue la mayor cantidad de información, ¿cierto? Hacer este proceso socioeducativo para que las partes puedan participar del proceso, porque si no nos empapamos de esto y está todo este aparataje, ¿cierto? En beneficio finalmente con esta base de los derechos humanos, el sistema no va a resultar, ¿cierto? Y va a costar mucho que ande por sí solo. Entonces, este principio de información va a tener que ser un proceso de psicoeducación, no solamente a quienes concurran, sino también salir afuera, a la comunidad, a cada uno empezar a evangelizar, como digo yo, sobre esto, sobre las bondades de este mecanismo. El C y el D, ¿ya? Sí, bueno, y la otra pregunta que también habían, en relación, acá también comentaban en el chat que hay que esperar o ya están también, el servicio también informó a estas orientaciones técnicas, probablemente también dentro de estas orientaciones va a poder salir harto de la información que tú dices, todavía hay que ser cauto hasta que el servicio y posteriormente se pueda regularizar. Yo quería ponerte un punto también que se mencionó y que tú hiciste parte del foco, que por primera vez, y esto es inédito incluso a nivel internacional, que a los mediadores dentro de las acreditaciones y los requisitos, se les solicita que tengan conocimiento no solo en derechos humanos, sino que a nivel convencional también. Y eso va a implicar que gran parte que repensemos nuevamente los mismos principios en relación a qué entendemos por imparcialidad a la luz de el cumplimiento convencional, ¿cierto? Con los derechos humanos y el cumplimiento de las convenciones. ¿Y por qué menciono eso? Porque una de las preguntas que realizaron nos habla justamente de que debemos repensar y cómo entendemos esta imparcialidad. Consultan si la etapa de acompañamiento por parte del mediador al joven en su proceso de cumplimiento no se contrapone con el principio de imparcialidad. O sea, hay que repensar lo que aprendimos, ¿cierto? De salirnos de la caja estructurada de los principios a las otras condiciones, a entender que la imparcialidad no implica favorecer a otros, pero hay ciertas protecciones y ciertos cuidados que se deben respetar por las convenciones. Caro, ¿qué podrías decir al respecto de la pregunta? La repito de nuevo, en el proceso de acompañamiento era, en la etapa de acompañamiento por parte del mediador del joven en su proceso de cumplimiento no se contrapone con el principio de imparcialidad. Hay que desactivarle el micrófono. Ahí sí. Lo respondiste sola, Vari.
siento que estamos tan alienados con familia, ¿cierto? Que esto es así, que entrar a esta línea es como, wow, no es así. Este principio tengo que repensarlo, replanteármelo y, como bien les decía, leer, autoaprendizaje y qué vamos a entender por imparcialidad. Y si a lo mejor en ese acompañamiento, en esa etapa de seguimiento, ¿cierto? Que va finalmente permitir que el acuerdo se materialice y nosotros, recordemos, trabajamos para el acuerdo. Solamente que en familia, bueno, y en otra sede, se termina con la firma, pero acá el proceso sigue. Entonces, hay una especie de pequeña intervención, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ponele que las partes llegaron a un acuerdo que se van a acompañar durante 3 meses, porque no sé, no sé por qué tengo este ejemplo tan metido en mi cabeza. Un adolescente, por ejemplo, que cometió una infracción con una persona mayor. Y parte del acuerdo de reparación sea que el adolescente acompañe a los controles de salud a esta persona mayor. ¿Ya? Y como el adulto tiene uno al mes, a lo mejor el acuerdo se materializa en 3 meses. Entonces, no porque yo monitoree, le dé seguimiento al cumplimiento, voy a estar, ¿cierto?, eh, infringiendo el principio de imparcialidad, por ejemplo, ¿ya? Porque estoy en la etapa de seguimiento, evidentemente. Porque después esto yo tengo que volcarlo al tribunal, ¿cierto? Y decir, el infractor acordó, ¿cierto? Cumplió lo que dijo, por lo tanto, certifico que el proceso se da por cumplido, por lo tanto, eso suspende la posible pena a la cual estaba haciendo él, iba a acceder de manera privativa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es repensarse cómo vamos a entender el principio y yo espero que cuando las orientaciones técnicas las pueda leer, esté más aterrizado eso, pero lo dudo, ¿ya? Porque es algo inherente como al rol del mediador propiamente tal. Interesante, Carlos, eso porque viene justamente a replantearnos y repensar la formación inicial que es en familia. Solamente cuando salimos hacia la comunidad y en estas temáticas es otra la mentalidad, es otra la mirada, miramos desde otro lugar. Pero eso de hecho es inédito, es primer lugar oficialmente a nivel mundial donde se pide que el mediador tenga manejo, no solo a nivel de derechos humanos, sino a nivel, o sea, manejando, sino que también a nivel convencional. Pregunta Victoria Muñoz, ¿cuál es el tiempo máximo para, si es que sabes al respecto, probablemente eso todavía no está establecido, ¿cuál es el tiempo máximo para establecer o ejecutar un acuerdo? Si hay un paralelo con la pena asignada al delito, la prescripción de la pena o la acción. Puede que si el acuerdo pase el tiempo, porque inicialmente son 90 días. Entonces, si las personas, los intervinientes, acuerdan, por ejemplo, acompañarse durante 4 meses, yo tendría que solicitar, ¿cierto?, una extensión de mi proceso, de mi participación, porque tengo que monitorear, ¿cierto?, hacer este seguimiento para que en 4 meses las personas den cuenta de este acuerdo y decir finalmente si cumplió, no cumplió el infractor. Entonces, el plazo es 90 días, extendible a 90 días más, y no tiene que ver con la proporcionalidad de la pena. Por ejemplo, si el delito era 541 días, no significa que por eso durante 541 días tiene que ver el acuerdo reparatorio entre las partes. Va a ser finalmente el acuerdo y es como libre. ¿Ya? Por ejemplo, si ese progenitor quiere pagar 1 millón de pensión de alimentos, bueno, nosotros no somos quien para decirle, no, caballero, está pagando mucho, sino que si las partes quieren acompañarse en tantas acciones en mayor tiempo, va a ser parte del acuerdo. Hubo varias consultas en relación si el ser abogado igual tenían que acreditarse hasta 120 horas. Se vale la pena decir que no tiene nada que ver manteniendo la profesión de base con las subespecializaciones dentro del área, pero te dejo, Tim, también la palabra. O sea, entendiendo lo que pide el SEA, sí, hay que tener 120 horas de formación especial en estas 5 líneas: familia, adolescencia, infancia, proceso penal, justicia restaurativa, ¿ya? Así que a lo mejor los más indicados en responder eso serían los colegas abogados que quedaron acreditados, a ver cómo cumplieron sus 120 horas. Claro, porque Pero yo muchos de ellos pueden tener en su formación, obviamente, en la formación de victimología, la formación de proceso penal adolescente, entonces me imagino que por ahí va la consulta de que eso yo lo tuve en mi formación de base, en el fondo, viene como incluida en el paquete, así que por lo tanto es una buena pregunta para realizar en el próximo proceso que sea apertura de acreditación. Yo creo que sí, de que si tú vuelves a tu educación, a tu universidad que te formó y te logran extender algún documento que diga que tuviste un ramo de victimología por 120 horas, podrías cumplirlo, porque no pide el formato diplomado, sino que habla de 120 horas. Entonces ahí sería
como darle la vuelta a la mano al SEA y decir, oye, las cumplo porque tuve 60 por aquí en victimología, 60 por aquí en infancia, así que ahí está la... Una opinión que también deja para poder reflexionar que la formación de pregrado no es especialización y se considera especialización. Es interesante, yo creo que parte de estas mismas experiencias es para que justamente reflexionemos y deliberemos en relación a distintos puntos que puedan surgir. Así que ahí se aceptan y muchas gracias por cada una de las intervenciones. Bueno, siendo ya las 8:36 y en honor al tiempo, no sé si, Carol, ¿quieres abrir para una o dos personas para ya poder estar cerrando? Se ha repetido harto, también se recomienda algún curso en específico y más consultas de cómo acreditar y muchísimas felicitaciones obviamente por la actividad realizada. Entonces, ¿les parece si pueden levantar la mano y aleatoriamente por lo menos le damos la palabra a las primeras 3 personas que levanten la mano, que aparezcan acá por el orden de sus manos levantadas, ¿cierto? Para pedir la palabra, si es que existen. Y ahí tiene Claudio Donoso, sería la primera. Vamos a dejar al tiro seleccionadas las 3 para que sepan. Si hay alguien más que quiera y si no, muy bien, queda una persona que pudiera tener dentro de este cupo de las 3. Y no, Alejandra solamente hizo un... Muy bien, entonces vamos a cerrar en estas 2 personas que quieren, que es Claudia Donoso y Daniela Gómez. Claudia, te solicito ahora que te reactives, tú tienes que reactivarte. Ahí estás. Ahí parece que estoy bien. Perfecto, sí. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a ustedes por esta instancia y permitirnos también hacer estas consultas. Mi pregunta es bien específica respecto a la función que cumple la familia o el tutor, el representante legal del infractor, porque estamos ante un menor de edad. Ahora, se entiende que la responsabilidad penal es personal, por tanto son ellos los que debieran de llegar a este acuerdo de mediación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si los padres o los tutores no quieren que se lleve a cabo esta mediación y siendo los representantes legales, pero sí el infractor y la víctima en este caso? Esa era más o menos mi pregunta. Interesante, Claudia. Bueno, yo asumo que cuando se entrega el consentimiento firmado, informado, firmado, ahí el adolescente se hace responsable del proceso, entonces, entre comillas, anula la voluntad de los progenitores, ¿cierto? Y también convengamos que en esta línea en particular a veces contamos con muy pocos progenitores que estén al lado del infractor para decir, esto no te conviene, esto no lo hagas, ¿ya? Y asumo que desde el principio de información, si uno logra entregar una buena socioeducación al infractor de lo beneficioso que puede ser esto en vez de una pena privativa de libertad, yo creo que el consentimiento va a ser entregado por el adolescente para participar en el proceso de mediación. Daniela Gómez. Ay, y acuérdense que eran 3 manitos nomás, pero ahí ya estaban. Daniela Gómez la segunda. Hola, Carol. Hola, Daniela. Bueno, lo primero agradecer por tu exposición, te sigo en las redes sociales y de verdad que agradezco la forma en que compartes tu conocimiento. Eso es lo primero que quisiera mencionarte y reconocer. Y lo segundo que quisiera consultarte es respecto a si existe alguna posibilidad de acreditar el proceso de mediación cuando uno trabaja como interventora directa en un centro privativo de libertad eh, de administración directa del Servicio Nacional de Menores, donde efectivamente se llevan a cabo mediaciones durante la intervención respecto a los planes de intervención y el funcionamiento de estos centros privativos de libertad, pero no sé en el fondo la forma en que se puede acreditar estos 2 años de experiencia para acreditarse como como mediador penal. Bueno, mi consejo es que ese certificado que te pueda extender tu empleador sea bien específico respecto a tus funciones, ¿ya? Porque a lo mejor es que lo que el sistema tiene ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Daniela. Sí, disculpa, no te escucho.
¿Qué profesión tienes? Psicóloga. Psicóloga, ya. Entonces me imagino que estás contratada como psicóloga propiamente tal. Sí, bueno, hasta el año pasado en realidad fui profesional de intervención clínica y ejercí bastantes mediaciones entre jóvenes infractores de ley. Entonces el certificado que debería hacer tu empleador, decir que en tu calidad de psicóloga, parte de realizar procesos de mediaciones, ya decir cuántos sostuviste, durante qué tiempo, para darle los años que necesita el SEA, cuántos con acuerdo, cuántos con acuerdo, además tiene un proceso de premediación, si además hacían respecto a la resolución alternativa de conflicto, ya un documento súper detallado que diga, que avale finalmente tu participación en esos 2 años. Perfecto, Carol. Muchísimas gracias. Y la tercera persona que está, y con esa ya lamentablemente terminamos, es Karen Navarrete. Karen, ahí estás. Acá estoy. Quería consultarle a Carol si ella por lo menos tiene conocimiento de la región de Arica, tanto mediadores públicos o privados, si han tenido como alguna certeza de alguna mediación que ya se haya concretado y en qué términos se habría dado. También ya creo que entendí, según lo que explicó, que tampoco es como para todos los tipos de delitos y que todavía me imagino que está viéndose como las líneas como de trabajo con respecto a eso. Así que esa es como mi pregunta. Bueno, de Arica puedo decir que hubo ahí un enredo con la mediadora finalmente y hace muy poquito asumió Denise Canque. Así que procesos de mediación juvenil en mi región todavía no se han dado. Lo que sé es que en Antofagasta sí han ocurrido, si no me equivoco, 3, y de otras regiones no tengo mayor información. Ya consideremos que recién el servicio empezó a operar en enero, ya, y empezaba por toda una apuesta primero de, bueno, cosas muy, muy mundanas como tener una oficina, ¿cierto? Tener vehículos, tener personal de aseo, contratar gente, ¿cierto? Mucha gente que era Sename se traspasó a este servicio nuevo, entonces algunos mediadores entraron a trabajar recién el 1 de, no sé cuándo cayó el primer día de enero, y ha sido un proceso también de capacitación interna para ello y precisamente para los defensores penales juveniles, ¿cierto? Que todavía, si bien habían tenido capacitación anteriormente, la ley todavía no entraba en vigencia para los mismos jueces, para la misma fiscalía, entonces recién es todo muy, muy, muy en pañales como para decir, bueno, para estas estadísticas que por acá decía Arica nada todavía, Antofagasta 3 y no sé más de otras regiones. Bueno, muchísimas gracias, Carol. Y entendiendo la hora, vamos a cerrar formalmente. Y si hay alguien más que quisiera quedarse y Carol tiene una voluntad para poder responder, en todo caso les comento que tiene un hijo pequeñito que quizás debe requerirte, ¿cierto? Ya a estas horas los procesos de maternidad que llaman. Bueno, muchísimas gracias a cada uno, a cada una que nos acompañó. Aquellos mediadores que están interesados en el tema, los invitamos formalmente a ser parte también del colegio, a entender de que unidos somos más, que es parte de la participación, nos fortalece, ¿cierto?, como gremio para poder llevar no solo estas instancias y estas temáticas, sino que en las distintas áreas que existen. Así que están muy bienvenidos a poder a acercarse a nosotros, ya tienen nuestras redes, nuestro correo es info@colmedia.cl, como col de colegio y media de mediadores, colmedia.cl. Estaban puestas nuestras redes ahí en Instagram, también en YouTube, así que muy bienvenidos y muy invitados cada uno de ustedes. Y al resto de la población general también a seguir acompañándonos esperamos muchas más instancias abiertas a la comunidad para poder difundir e informar más esta nueva área. Está, como bien Carol dijo, inédita y esperada por mucho tiempo porque se instaura, ¿cierto? Aunque sea, como ella bien lo dijo, justicia restaurativa que se asocia a mediación penal, que bueno, por lo menos, ¿verdad? Comparto, como dijo Iván, eso es mejor que nada, pero la justicia restaurativa es un gran abanico con muchísimas otras opciones para poder realizar, que esperamos algún día también se pueda de la misma manera oficializar, ¿cierto?, dentro de nuestra normativa.
Muchísimas gracias nuevamente. Están en libertad de acción. Vamos a cerrar formalmente la grabación y les agradecemos su presencia. Que estén muy bien y muy buenas noches.